Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115, 11. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y Masi Abreu de Meyer. Hola, Masi. Hola a todas. Muy contentas de tenerte aquí luego de tanto tiempo sin que nos visitaras. Gracias. Yo también estoy muy contenta de venir, ver la cabina, verlos a ustedes y de compartir, como siempre, más de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Amén. Sí, y vale la aclaración, Masi está aquí presencialmente, pero en todo tiempo ha sido parte de soporte y de apoyo para lo que es Mujer para la Gloria de Dios, que Katy siempre ha resaltado que no se trata de dos caras que están aquí delante, sino de un equipo de mujeres de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Internacional, e incluso otras más que se nos han unido para respaldar este espacio que Dios nos ha dado. Así es. Y Mujer para la Gloria de Dios, como mencionaba, es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Suscríbanse al canal de Radio Eternidad en YouTube, denle me gusta a este video y compártanlo para que este contenido sea de edificación para muchas otras hermanas también. Así es, y hoy tenemos una nueva entrega titulada Obediencia a toda costa, ¿verdad? Vamos a ver qué nos trae el Señor con ese tema. Le damos gracias a Dios por ustedes, porque ustedes nos apoyan, porque están ahí, porque le dan like a los posts, porque se conectan. Así es. Porque nos dan ese feedback, esa respuesta de que no estamos hablando al micrófono, sino que hay una conexión. Y es una bendición para nosotras compartir con ustedes, para mí estar aquí hoy también. Y si todavía no lo saben, pues tenemos una forma más de compartir con ustedes, y es que estamos compartiendo preguntas por el Instagram que posteamos para meditar en las respuestas y sacar mayor provecho a la enseñanza del programa. Así que no dejen de responderlas, no dejen de estar pendientes ahí del Instagram. Y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Sí. Y para ya entrar en materia con nuestro tema. Con el contenido del programa de hoy. Con el contenido. ¿Tú quisieras orar, Masi? Claro que sí. Señor, es nuestro privilegio estar delante de ti en todo tiempo, gracias a Jesucristo, gracias Amén. a su resurrección. Gracias, Señor, por habernos salvado y por llamarnos a servirte y por dejarnos las Sagradas Escrituras, esos 66 libros que están Amén. Completos para nosotras leer, estudiar, compartir, enseñarnos las unas a las otras. Gracias, Señor. Gracias por este programa. Tanto Ailín como yo estamos en tus manos, Señor. Amén. Estamos necesitadas de ti desesperadamente. Yo sé que mis hermanas que nos ven, que nos escuchan también. Por favor, ten misericordia de nosotras y que tu Espíritu aplique la palabra a los corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Masi, la semana pasada Katy y Mayra, que fueron quienes estuvieron compartiendo con ustedes en este programa, estuvieron tratando acerca de dónde debemos mantener nuestro enfoque a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar por este mundo como extranjeras, como peregrinas, porque nuestra morada eterna sabemos dónde está, que no es aquí, sino en el cielo. Entonces, si en esta vida que estamos aquí evaluamos los acontecimientos de qué nos suceden a nivel terrenal, a nivel lineal, o evaluamos los acontecimientos que nos suceden en nuestra vida por encima del sol. ¿Hemos concentrado nuestro enfoque solo en lo terrenal o nos recordamos que esto es pasajero y que se trata de un enfoque, un abordaje a partir de los principios bíblicos que Dios nos ha dado apuntando a una eternidad en su presencia? Son preguntas que nos deben de cautivar, que nos deben de inquietar a responder y a reflexionar mientras lo hacemos. Comentamos también cómo en este programa anterior, cómo el tema que resalta en toda la historia de Moisés es la obediencia. Pues si alguno no sabe,
tenemos ya muchos programas, 26, este es el número 26, acerca de la serie de la vida de Moisés, desde el primer momento cuando nació y fue acogido por la hija del faraón hasta este tiempo en que estamos ahora, apenas iniciando los 40 años de Moisés deambulando en el desierto con el pueblo judío. Y en todo momento la obediencia es algo que caracterizó la vida de Moisés. En tantas formas diferentes Dios le mostró que a pesar de que estos no entendieran siempre lo que él estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo, Moisés decidió obedecerlo, decidió confiarle a Dios y vencer sus temores. Y Dios nos pide ese tipo de obediencia y de confianza en Él, a nosotros también hoy en día, porque Él es nuestro protector, Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, Él es un Dios que nunca nos va a desamparar y solamente Él puede protegernos en todas las circunstancias. Al final de cuentas, nosotros no podemos hacer nada porque es Él el único que tiene todo el control. Hoy entonces comenzaremos con Éxodo 16, cuando los israelitas se estaban quejando nuevamente por la falta de comida, mientras recordaban todo lo que habían comido cuando estaban en Egipto, los tomates, los pepinos. Y increíble, y quiero leer el capítulo 16, versículo 3, porque me llama mucho la atención lo que ellos aquí dicen. Leamos, dice, y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y yo me pregunto más, ¿ustedes creen que realmente los judíos como pueblo esclavo de los egipcios hayan vivido de esta manera tan opulenta, con ollas de carnes y que comían hasta saciarse? Claro que no, o sea, es verdad que le daban melones y le daban ese tipo de comida que ellos dicen ahí, pero no era gratis, o sea, ellos eran esclavos. Exactamente, el precio que tenían que pagar era muy alto. Recordemos, de hecho, cómo vivían los judíos cuando estaban en Egipto, y esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaban la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y esto fue antes de que Faraón hiciera que sus vidas fueran imposibles, cuando Moisés le pidió dejarles ir al pueblo judío a adorar a Dios. Recuerden que, como mencionamos en programas anteriores, la reacción de Faraón fue redoblar la carga de trabajo y la exigencia, es decir, poner su vida aún más difícil. Y entonces hoy en día nosotros nos preguntamos, ¿somos nosotras iguales que los judíos que nos quejamos aún en medio de la provisión de Dios? ¿Tendemos a ser tan críticas con otros cuando en realidad cometemos este mismo pecado? Pero tal vez quizás en formas diferentes. No vemos el mismo pecado porque tenemos otra manifestación, pero al final de cuentas, queja es queja, pecado es pecado delante de Dios. Y quiero de hecho leer el versículo 16:8, porque es importante que no lo pasemos por alto, porque nos dice así: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Fíjense, vuestras murmuraciones, todas las murmuraciones, no solamente algunas, no un chismecito pequeño, no una quejita pequeña o una quejita grande, todas no son contra nosotros, sino que son contra el Señor. Y esto es algo muy importante que entendamos. Y cuando dice que contra el Señor, Masi, ¿por qué crees tú que es contra el Señor nuestra queja? Bueno, porque cuando yo me quejo de mi esposo, Dios me dio el esposo, porque cuando me quejo de mi jefe, Dios me dio el jefe. O sea, al final Dios es quien orquesta todo. Él es el que delega toda autoridad, Él es el que pone todo en nuestras vidas para moldearnos, ¿verdad? Para ser más como Él. Y Dios estaba dándoles la libertad a los judíos que ellos tanto querían. Porque no es bueno ser esclavo, ellos eran esclavos. Y ellos tenían miedo a lo desconocido, como nos pasa a nosotras también, y no querían pasar trabajo, no querían coger lucha en el desierto.
Pero de nuevo, preguntémonos, ¿no es el Señor que está en control de todas las cosas? Aún aquellas que no nos gustan y que son difíciles de sobrellevar. Claro. Mateo 10:29 nos enseña, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. De nuevo, necesitamos evaluar nuestras vidas, como tú decías ahorita, Eileen, por encima del sol, es decir, con una mirada eterna, una mirada de acuerdo al reino de Dios y su justicia y no a la temporalidad de nuestra vida. Y si estamos pasando por dificultades más, y estas han sido orquestadas por nuestro Señor para enseñarnos algo, no es por casualidad, no es porque el mundo se ha emponzoñado en nuestra contra, es Dios quien orquesta todo y Él tiene un propósito de redimir nuestras vidas a través de las dificultades y por tanto es nuestro deber buscar cuáles son estos propósitos que Dios tiene en medio de cada dificultad, desde la más pequeñita, cualquier tropezón que tengamos en el día, hasta aquellas que son obviamente dificultades que nos retan más, que nos hacen sufrir más. Todo esto, de verdad, hay algo que una frase que yo me repito en medio de las tribulaciones, si esto me acerca a Cristo, es una bendición. Si esta situación difícil, dolorosa, angustiante, si esto sirve para acercarme a Dios, bienvenido sea porque es una bendición todo lo que me acerca a Cristo. Porque en el proceso, ¿qué pasa? Nos acercamos más a Dios, Él se hace más grande y adquirimos conocimiento, nuestra fe crece. Entonces, ¿es doloroso humanamente? Pero el fruto de las aflicciones, cuando nos aferramos al Señor, obviamente, no en rebeldía, porque si es otra cosa, pues las consecuencias son de gran beneficio, de gran bendición para nuestra alma. Así mismo es, y en ese proceso, Eileen, que tú señalas, pues Dios nos da sabiduría. Amén. Cuando vamos y le decimos, Señor, estamos en esta lucha, estamos en esta prueba, estamos cansadas, nos duele, y ahí Él nos va haciendo más sabias y nos va guiando. Amén. Y nos hace más sensibles también al dolor de los demás. Amén. Que eso es algo muy hermoso de la prueba, porque a veces cuando uno no ha pasado por una situación en particular, de afuera tú juzgas a la persona y dices, no, porque fulanita tenía que no hacer somos tan esto, empáticos. esto. Pero cuando tú has vivido eso, o sea, es con el corazón en la mano que tú ves a la otra persona y te sensibilizas, y eso es parte de la gracia del Señor y de la dinámica de la comunidad, de la iglesia. Nuestro Señor es bondadoso y aun cuando pecamos, Él suple nuestras necesidades. Eso lo vemos en la historia del pueblo judío y en nuestra historia personal, claro. Yo sé que sí también. Y en todo tiempo está el Señor enseñándonos. Es como en el 16:4. Versículo 16:4, que dice, entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. ¿Lo captaron? ¿Lo vieron? Sí, para ponerlos a prueba si andan, para ver si andan en mi ley o no. Y es que la vida es una prueba, ¿verdad? La vida es difícil, como nos han enseñado, no es todo color de rosas, y si hay rosas, también hay espinas. Hay espinas que se nos olvidan. Sí, entonces, por 40 años los judíos no tuvieron que trabajar y Dios les proveyó maná. ¿Y cuál fue la respuesta de los israelitas? Bueno, la vemos en Números 11, del 5 al 6. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Nada más y nada menos que gratis. Así es, siempre vemos, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a ver el vaso medio vacío, nunca medio lleno, siempre lo malo, pero lo bueno se nos pasa por alto en muchas ocasiones, como a este pueblo judío se le pasaba por alto que era maná del cielo que caía sin tener que trabajar.
directamente proporcionado por Dios. O sea, los alimentos que los judíos comían en Egipto no eran gratis, eran la paga por un gran esfuerzo de estos como esclavos, trabajando arduamente. En Egipto eran tratados de una manera dura, servil, como se trataba obviamente a los esclavos, y aún así se quejaban porque tenían que comer los judíos la misma cosa todos los días, obviamente el maná. Sin tener que doblar el lomo, recibido de una manera gratuita. Y si bien puede que fuera cansón, obviamente, comer lo mismo todos los días, los judíos estaban pasando por alto lo más importante, y es que lo que Dios les estaba enseñando, evidenciando, era la ingratitud de sus corazones y su autoeficiencia. Su autosuficiencia. Su autosuficiencia, perdón. Que evidentemente ellos estaban poniendo en evidencia su corazón pecador, y realmente es algo que yo creo más, y que nosotros, como aquellos que nos confesamos cristianos, yo entiendo que debemos de ser intencionales y constantes en cultivar un corazón agradecido, en donde en todo momento hagamos el ejercicio real de si vamos a decir algo que no es edificante y que es una queja, mejor mordámonos la lengua. Que continuamente tratemos de pensar y de reflexionar en las cosas buenas, en la abundancia. Mientras más consciente yo estoy de quién es Dios, mi condición pecadora, que lo que merece es muerte, pues eso va a ayudarme a tener un abordaje, una receptividad y una respuesta a las situaciones que me lleve a ser más agradecida, a afirmar más las cosas que suceden a mi alrededor, reconocer más en sentido general las bendiciones, en vez de quejarme del maná, que sea maná todos los días. Bueno, pero gloria a Dios, llegó nuevamente maná, tenemos que comer, qué bueno, vamos a disfrutarlo. O sea, en el mundo dirían una actitud positiva, optimismo, pero es gratitud, es otra cosa más allá cuando vemos la vida a través de los lentes de Dios. Sí, y yo no creo que el Señor, nuestro proveedor, hubiera estado en contra de que ellos le dijeran, ay Señor, mira, tenemos ya un mes comiendo maná. ¿Tú crees que, por favor, si es tu voluntad, manso y humilde, si tú lo consideras, tú nos das una carnita para variar, porque somos seres humanos y Él sabe de qué estamos hechos? Pero era esa ingratitud sí, del esa corazón. Rebeldía. Los judíos definitivamente en esta prueba se quemaron, en la prueba del hambre, y entonces Dios, que estaba tratando con su pueblo, orquestó otra situación que fue la prueba de la sed, la falta de agua. Llegaron a Refidim y allí no había agua para el pueblo. Ahora, no solamente se quejaron sino en medio de esta sequía, sino que también leamos en la oración de Moisés con Dios, en el capítulo 17, versículo 4, dice, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán, dice Moisés. Y entonces Dios, en su bondad, instruyó a Moisés a golpear la peña en Horeb y salió agua. De nuevo, Dios proveyó a pesar de las quejas de este pueblo. Así mismo como lo hace con nosotras. Amén. No sé si a ustedes le ha pasado que alguno de sus hijos, las que tienen hijos, se queja o del menú, que uno, mami, pero tú hiciste eso ayer, o de la ropa o de cualquier cosa. Y en mi caso me he sentido rápida a tildar de que, tú sí te quejas, pero inmediatamente el Señor me dice, mírate tú, Masi. O sea, muchas veces nosotros como madres somos las primeras que alimentamos esas quejas de nuestros hijos con el mal ejemplo. Y a veces no tiene que salir de la boca, pero está en el corazón actitud, y Dios lo ve. Entonces nosotras también necesitamos del Señor. Necesitamos de que Él nos transforme nuestro corazón, nos lleve nos cambie de quejumbrosas a mujeres adoradoras, agradecidas, contentas con su presencia. La realidad es que aquellos que aprenden las lecciones que Dios quiere enseñarles a través de las dificultades de la vida son aquellos que con humildad evalúan sus vidas a la luz de su palabra. Los orgullosos creen que saben todo y por tanto no reconocen su necesidad de autoevaluarse y permanecen ignorantes. El Señor no está de acuerdo con el orgullo. Él dijo que aprendiéramos de Él a ser ¿qué cosa? Mansos y humildes de corazón. Es decir que hay un desafío para nosotras de ser
humildes como nuestro Señor y Salvador. Y Proverbios 16:18 nos dice interesantemente que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. O sea, es una advertencia. Como cristianas, pues nosotras debemos procurar aprender esas lecciones. No es simplemente darnos cuenta de que estamos en la prueba, sino es decir, ven acá, esta carencia, ¿qué quiere Dios hacer dentro de mí con esta escasez o con esta abundancia, que también la abundancia es una prueba, o con este hijo malcriado, rebelde, o con lo que sea, como ir mirando dentro de nosotras a la luz, ¿verdad?, de las verdades de la palabra, del Espíritu Santo, para que Dios nos muestre qué tenemos que cambiar, porque Dios no nos manda las pruebas para torturarnos. No. Él es un Padre bueno. Amén. Él es un papá tierno. Él las manda para hacernos más fuertes. Él sabe que necesitamos pasar por ahí para conocerle más, como tú dijiste ahorita, Aileen, para ser más sensibles, para ser más útiles en su reino, para diferentes propósitos. Es por esto que Santiago nos dice en su libro, en el capítulo 1, versos 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. Oiga, subrayen esa parte, perfecto resultado. Esa prueba, esa lucha, esa tensión trae pues un perfecto resultado cuando lo tomamos con la humildad de Cristo, ¿verdad? Para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. Amén, me encanta ese pasaje de la Biblia, es muy edificante, muy tenerlo completo, presente, fresco. Así es, sin que nos falte nada. Esa parte me llama la atención también. Sí, porque aunque pareciera que estamos llegando ya a empty, a vacío el tanque, a que nos vamos a quedar en medio del desierto, el Señor provee. Vamos a decir $1 de gasolina, pero nos da para llegar no nos desampara. Su fidelidad se hace evidente, aunque nosotros entendamos que vamos ya a tirar la toalla, que ya no vamos a poder más, pero Dios provee, Dios es fiel y esa certeza nunca debe abandonar nuestros corazones, porque su palabra si nos lo muestra, la historia de Moisés así lo muestra. Así mismo es. Y todo esto que hemos hablado nos lleva a preguntarnos, ¿tenemos gozo en medio de las tribulaciones? Entendiendo por gozo que es una cualidad del Espíritu, que cuando hay que llorar hay que llorar, un fruto del Espíritu, que cuando hay que llorar, pero estamos hablando de esa confianza en el Señor, de esa disposición de creer a sus promesas. ¿Tenemos gozo en medio de las tribulaciones? Solamente aquellos que tienen fe y humildad delante del Señor y aceptan su voluntad como buena, agradable y perfecta pueden tener gozo mientras sufren, porque es como una paradoja, ¿verdad? Es una paradoja. De hecho, yo creo que esa es una de las realidades del cristiano que más impactan al mundo, porque aquellos que no conocen a Dios, que viven de espalda a la verdad de su palabra, no entienden cómo hay personas que en medio de agonías tan grandes pueden estar gozosos, pueden estar tranquilos, pueden servir a otros, pueden ser generosos, pueden dar perdón, pueden perdonar. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Eso no es un resultado de la carne. Sí. Y por Éxodo 19 sabemos, continuando con la historia de Moisés en el desierto, que los israelitas pasaron en este tiempo ya tenían 3 meses en el desierto. Y con esto nos vamos a hacer una pausa, volvemos en breve, vamos a continuar estudiando, revisando qué pasó en estos primeros 3 meses de los judíos en medio del desierto. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web, radioeternidad.org, o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos en una entrega más en esta serie sobre Moisés, un gran personaje más, y que hemos tenido el privilegio de poder estudiar a fondo a través de todas las etapas en que Dios lo usó, Dios obró en él y Dios lo usó a pesar de él. Y estamos justamente ahora en medio de los primeros 3 meses de Moisés junto con los judíos en pleno desierto, en este programa que hemos titulado Obediencia a toda costa, porque ahora, o sea, si bien Dios hasta este momento ha guardado a Moisés ha sido obediente al Señor y como pueden escuchar en todos los programas anteriores, Moisés confió en Dios, obedeció a Dios a pesar de sus miedos, de sus inseguridades. Él decidió obedecer a Dios y hasta ahora nos ha ministrado mucho. Pero ahora, en medio del desierto, lo que le espera a Moisés es de verdad obediencia a toda costa, a pesar de tener una posición tan férrea justo frente a sus narices con este pueblo tan necio. Y esto es lo que vemos ahora cuando los judíos salieron de Refidim, que llegaron al desierto de Sinaí y acamparon esta sequía, que no encontraron agua. Allí Dios planeó reunirse con el pueblo que había redimido y que ahora reclamaba como suyo. Primeramente habló con Moisés, recordándole todo lo que había hecho por el pueblo. Antes Dios exigía una preparación para reunirse con el pueblo, y eso lo vemos en los pasajes anteriores. Leamos ahora el primer requisito en el versículo 5 y 6. Dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Otra vez, aquí vemos el énfasis en la obediencia. Entonces Moisés bajó de la montaña y relató a los ancianos lo que el Señor le dijo en este tiempo. Y la respuesta de todo el pueblo fue que obedecieran todo lo que el Señor, que obedecerían todo lo que el Señor le dijera a Moisés, todo lo que el Señor les ordenara. Moisés subió a la montaña de nuevo y Dios le dijo el segundo requisito, que vendría en medio de una densa nube para que el pueblo escuchara cuando Él les hablara. Así aumentaría la confianza en Moisés y les sensibilizaría más a la voz del Señor. El tercer requisito era que el pueblo necesitaba consagrarse en preparación para presentarse ante el Señor. Les ordenó limpiar sus ropas como representación de que tenían que limpiar sus corazones. Y luego Dios mandó a Moisés a poner límites alrededor de la montaña para que no pudieran acercarse, sino morirían. Dios es tan santo que necesitamos tener sumo respeto al estar en su presencia. Dios hablaría a solas con Moisés y luego éste hablaría con el pueblo. Así es, nuestro Dios es un Dios santo y si bien cuando te escucho decir eso como madre, me he visto en situaciones en donde mis hijos quieren ir a la iglesia un domingo con una vestimenta que si bien es apropiada para su día a día en el mundo, pero se trata del día del Señor, se trata de visitar su iglesia. Está bien que no te tenga que poner saco, corbata, taco alto y media y falda larga. No se trata de que hay un solo estándar. Pero delante del Señor es una actitud que empieza en el corazón de adoración, de reconocimiento, de que es una parte, de que es el día del Señor, un Dios que es santo, 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 y que obviamente mi vestir modesto debe de ser en toda la semana, sí. Pero mis mejores galas no es Dios digno de que yo me prepare para ir a su encuentro junto con mis hermanos para alabarle y adorarle. Un sí. Tip, como diría nuestra querida Lili, que siempre nos estaba compartiendo. Sí. Y más, y creo que también la analogía que mencionabas de lavar su ropa, la del pueblo judío, apuntaba a la necesidad de apartarse del pecado, una vez más apelando a la santidad de Dios. La limitación de acercarse a la montaña marcaba también la diferencia entre un pueblo pecador y un Dios que es 3 veces santo. Esto es algo que a nosotros al principio, cuando no conocemos mucho a Dios, podemos llegar a pensar, pero ¿qué tanta cosa? ¿Por qué tanto preparación? ¿Por qué tanto que Dios es santo? Sí, porque yo sé que, pero es que a medida de que nosotros vamos conociendo más de Dios, de su carácter, de su santidad, de nuestra pecaminosidad, de nuestra condición caída, pues entonces vamos entendiendo mejor y siendo más receptivos a ese llamado que nos hace la Biblia a través de
todos sus libros de esta santidad que debemos de procurar en nuestras vidas. Obviamente también porque es una lucha contra nuestra naturaleza caída que se inclina no a la santidad, sino al pecado. A la pecaminosidad. Exacto. Y por eso también la limitación del pueblo acercarse a la montaña, porque marcaba esa diferencia del Dios santo y el pueblo pecador. O sea, nuestro concepto de Dios debe ser cada vez más alto y aun cuando esté en lo más alto, aun cuando ya hayamos adquirido mucho conocimiento acerca de la santidad y de lo que es Dios, aún así vamos a quedar por debajo de lo que Él realmente es, porque nuestra mente es caída y es limitada. Nuestro Dios es incontenible. Si creemos que Dios es como una de nosotras, entonces asumimos que no tenemos mucho que cambiar, limitamos a nuestro Dios que es realmente omnipotente e ilimitado. En consecuencia, nuestra vida espiritual sería superficial si queremos comparar a Dios con nosotros, cuando Dios está por encima de nosotros. Y evidentemente, pues esto se va a evidenciar en una vida superficial. No seremos obedientes a su palabra, que ya de por sí no es algo que nos sale natural, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro caminar y nuestro testimonio será muy pobre y por ende la formación de la imagen de Cristo no será profunda, ni tendremos la vida abundante que Dios quiere regalarnos. Por eso, más, y yo creo que nosotros los cristianos debemos de vivir continuamente en un constante reflexionar, cuestionamiento, una inconformidad conforme. Inconformidad porque es que nunca voy a llegar a ser como Cristo y eso es una realidad. Pero conforme, ¿por qué? Porque en el proceso, a mayor conciencia que yo haga de esta falta que tengo, de este proceso de redención que Dios está haciendo en mí, pues más intencional, más dispuesta voy a estar a continuamente querer buscar formar la imagen de Cristo en mí y ser de testimonio a otros de sal y luz y de, obviamente, lo más importante, de gloria para su nombre. Así mismo es. Sí, me llama la atención que en el versículo 9 Dios dijo a Moisés: vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. Hasta ese momento Moisés había tenido que subir y bajar la montaña para hablar con Dios. Uh-huh. Sin embargo, ahora Dios vendría a hablar con todo el pueblo. ¿No te recuerda esto a nuestro Salvador? Claro que sí, más. Si Cristo se despojó de su gloria y bajó a la tierra a buscarnos, Él se hizo hombre, uh-huh. Un hombre limitado para venir y cumplir con el plan redentor de nuestro Padre. Sí, y aunque desde el principio Dios siempre ha buscado a su pueblo, esta era otra muestra palpable para los judíos, uh-huh. que Dios mismo se estaba acercando a ellos por medio de Moisés. Y regresando a lo que dijiste, Aileen, sobre la santidad de Dios, uh-huh. quiero leer Éxodo 19 del 16 al 19 porque explica la manifestación de Dios a su pueblo. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios les respondía con el trueno. Imagínense este espectáculo. Wow. Y la verdad es que si me lo imagino, tengo que admitir que si yo hubiera estado allí, lo único que hubiera hecho sería esconderme, porque era algo impresionante y más bien aterrador. Uh-huh. Todos aquellos sonidos, toda aquella imagen, wow. Esto fue como una especie de terremoto y tormenta al mismo tiempo y Moisés tuvo que liderar en medio de todo este caos. ¿Cómo crees, Masi, que Moisés pudo haberse sentido en medio de todo esto y tener que liderar a este pueblo tan necio? Bueno, no tenemos que especular porque Hebreos 12:21 nos dice claramente que tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Wow, y eso fue Moisés, que acababa de tener un encuentro personal con Dios, que le había dado todos los detalles, que tenía esta comunión
humanamente hasta, yo creo que perfecta en cuanto a que tú y yo no hemos tenido ese grado de intimidad. Que era un hombre manso. Exacto. Y se declaraba aterrado y temblando. O sea que evidentemente vamos a tener miedo cuando estemos en medio de las pruebas, nos van a aterrar. Lo importante es qué hacemos con estos miedos y estas emociones que surgen en nosotros en medio de las situaciones difíciles, a dónde nos refugiamos. Dios no solamente quería llamar su atención y la atención de nosotros, sino también que Dios quería que estos entendieran cómo Él es. Dios quiere con la prueba, literalmente, que enfoquemos nuestra atención en Él, que reconozcamos nuestra capacidad limitada para que Dios se haga grande y nosotros mermemos. Cuando estamos en estas situaciones es el escenario ideal en donde esto se hace más evidente. No sé si te ha pasado, Masi, pero a mí eso me ha pasado. O sea, en medio del caos de la tribulación, que vemos a Dios obrando soberanamente en control, es donde más grande Dios se ha hecho y yo me he dado cuenta de mi capacidad finita y mi dependencia de Él. Sí, claro que sí. Y dado el entendimiento limitado y que ojo humano no le ha visto, Él necesitaba en aquel momento manifestarse para que ellos pudieran entenderle mejor, así como también en nosotros, en nuestro día a día. Proverbios 9:10 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Necesitamos tener un temor reverente y un temor santo de Dios. Éxodo 20:20 nos explica la razón de por qué. Dice: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Debemos tener más temor de pecar contra Dios que temor al hombre. Amén. Y esto es algo sumamente importante y voy a repetirlo. Sí. Debemos de tener más temor de pecar contra Dios que temor al hombre. A mí me ha sucedido y yo estoy segura de que a muchos de los que nos están escuchando le ha sucedido que en muchas ocasiones hemos pecado contra Dios porque nos hemos dejado impresionar por el hombre que tenemos frente a nosotros, porque hemos querido guardar las apariencias, porque hemos querido quedar bien, porque nos hemos dejado llevar por el orgullo, porque hemos priorizado más la vida terrenal, el enfoque en lo terrenal que en lo eterno. Uh-huh. Y por eso es que debemos en todo tiempo vivir cuestionándonos por qué que nuestra carne nos traiciona. Cuando a mí me ha pasado eso, así, ha sido algo como muy natural, que me he dejado llevar por agradar al hombre sobre Dios. Sí. Mi lucha y mi intencionalidad es obviamente al opuesto, a agradar a Dios por encima del hombre. Eso es lo que no me sale natural. Sí. Pero por la ayuda del Espíritu Santo, por el obrar de Dios en mi vida, pues poco a poco uno se cae, obviamente uno peca, pero uno se arrepiente, el Espíritu te constriñe, tú te arrepientes, tú pides perdón, te levantas y sigues hacia adelante. Y poco a poco, áreas que en un momento dado eran áreas de tentación, de flaqueza, pues Dios la va fortaleciendo. Uh-huh. Y vemos cómo Dios se va engrandeciendo. O sea que nuestra obediencia es nuestra máxima adoración. 1 Samuel 15:22 nos lo recuerda, Juan 14:23, y así hay muchos versículos que nos apuntan a eso. Si para mí el ser cristiano es solamente una póliza de seguro para ir al cielo, entonces no estoy viendo la grandeza del Señor al que servimos, ni tampoco estoy viviendo aquí en esta tierra el gozo, la libertad, la plenitud a la que Dios nos llama por medio del sacrificio de Cristo Jesús, porque eso es algo también hermoso de este plan redentor de Dios. Si bien este plan lo que busca es darnos salvación y vida eterna, pero cuando nosotros vivimos aferrados al Señor, confiados en fe, obedientes a Él, aún en medio de este mundo caído, podemos comenzar a experimentar ese gozo, ese fruto del Espíritu, esa libertad, esa plenitud de vida. Pero ojo, cuando vivimos en una obediencia a toda costa, como se titula el programa de hoy. Así es. Y volviendo a la historia de los israelitas y Moisés, ahora que Dios había captado su atención, Él quería darle las leyes que les guiarían para honrarle. Dios les entregó los 10 mandamientos tan conocidos y tan recitados, y no sé si se están dando cuenta de que esa era la primera vez que el pueblo tendría la palabra escrita. Sí. Escrita, la muy primera importante. Biblia, pudiéramos decir, un resumen. Una porción. Una porción, un botón.
Y eso fue hermoso. Dios reveló cómo conocerle y adorarle en obediencia. O sea, Dios es claro en lo que Él quiere de nosotros y Él lo revela. Él no es que hay que esperar que se nos ocurra, no, está revelado y es claro. Y en Éxodo 25, del 8 al 9, Dios reveló el diseño del tabernáculo también para que Él pudiera morar con ellos. Dios quería hacerse accesible y disponible sin que olvidaran su santidad. Y no sé, Aileen, ¿qué tú crees? ¿Que hoy día es algo diferente o es muy parecido? Claro que no, más. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Nos lo recuerda así Hebreos 13:8. Lo vemos en toda la Biblia realmente. Así es. Entonces, hoy día también existe ese deseo de Dios de ser accesible, pero también esa demanda de santidad de parte de los que nos acercamos a Él. La idea de que Dios es nuestro amigo es bíblica y la encontramos en Juan 15:15. Dice que ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Eso nos dijo Jesús. Sin embargo, jamás podemos olvidar que Él no es como nosotros. Amén. O sea, que Él es santo y perfecto y nosotras Él es Dios y nosotras pecadoras. Su criatura. Ajá. Jesús es Dios hecho carne, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, pero no es igual. O sea, Él nunca pecó, Él conservó su naturaleza y santa. Esto es algo que para los judíos, poniéndonos en contexto, era algo nuevo. Y contrastante, porque recuerden que en todo el Viejo Testamento, de hecho, no solamente en este libro de Éxodo, sino en todo el Viejo Testamento hasta que Jesucristo vino, los judíos no tenían una relación directa con Dios, de persona a persona, como hoy en día nosotros la tenemos gracias al Espíritu Santo, sino que era a través de sacrificios, a través de un sacerdote, era condicionada a un intermediario, que obviamente no es lo mismo hoy en día. Por eso es que hacemos esta salvedad de que si bien con el plan de Jesucristo venir y el Espíritu Santo estar en nosotros, ya tenemos una comunicación directa con Dios, una accesibilidad que los judíos nunca tuvieron, pero tampoco se trata de traer aterrizar, mundanalizar a un Dios que es 3 veces santo y que sigue siendo el Dios creador y nosotras siempre en condición de criatura. Siempre debe de haber de nuestra parte, si bien un vínculo cada vez más fuerte, pero siempre en igual respeto y santidad y reverencia, exacto, recordando que este es un Dios que está por encima de nosotros, que no lo necesita. Y esto es lo que hace todo esto más increíble. Dios mismo, el temible Dios, el creador del universo, se humilló y se encarnó para su beneficio. Claro que no, para que nosotras aún siendo sus enemigas más, y esto es algo que wow, siempre me contrita, me sorprende, que aún siendo sus enemigas, sin tener nosotras forma de salvarnos, hizo lo que ninguna de nosotras, ni ningún ser humano realmente puede hacer, para que no pasáramos la eternidad en el infierno, sino en la gloria con Él mismo. ¡Qué regalo! ¡Wow! Este mismo Dios que al bajar para hablar con su pueblo en el desierto, su mera presencia produjo cambios atmosféricos como los que nos describe Éxodo, que Moisés se aterrorizó. Obviamente todo fue una situación que parecía catastrófica, pero estaba bajo control porque era Dios mismo. Porque de no ser así, obviamente, la tierra se hubiera destruido, un ciclón, un huracán, todo esto, un terremoto sucediendo a la misma vez. Pues este es el mismo Dios que vino y tomó forma de hombre humilde y al cual nosotras le rechazamos y el mundo lo crucificó. O sea, captan la magnitud de lo que Dios hizo. Es grande esto que Dios hizo. Así mismo es, y todos conocemos que Cristo vino y se hizo hombre, como hablábamos ahorita, murió por nuestros pecados, sufrió todo lo que sufrimos nosotras, viviendo en un mundo caído, con calor, con problemas, con mosquitos, con 1000 cosas, y esto es lo mismo que Dios hizo en el monte Sinaí, en donde la tierra tembló y su voz fue tan fuerte que parecía truenos. Y es que necesitamos cultivar ese temor, ¿verdad? Esa reverencia al Señor en nuestra generación y vivir vidas que los reflejen a Él, porque los judíos no podían ni mencionar el nombre del Señor.
era como un miedo, un terror. Pero en nuestro caso, los occidentales, es que somos nosotros, usamos el nombre de Dios hasta para un chiste, y ahí es el otro extremo, en donde estamos pecando, porque el Señor tiene toda su esencia, toda su santidad, y necesitamos cultivar eso en nosotras, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos. Esa reverencia que mencionabas. Esa reverencia y ese honor a su presencia, que para nada quita que estamos en confianza con Él por medio de Jesús. Amén. Sin olvidar que cuando el Señor vuelva, pues Él volverá como el Dios del Éxodo, ¿verdad? Con truenos, con relámpagos, dejando saber que Él es Señor. Y ahora bien, otra cosa que debemos aprender de estos pasajes es que es que para poder cumplir con esto es vital que nos reunamos con el Señor, con el Todopoderoso, regularmente. Somos incapaces de vivir para Dios por nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos intimidad con el Señor, necesitamos esa comunión con Él. Y vemos rápidamente 4 principios que podemos aprender de Moisés y de sus reuniones con Dios. En primer lugar, Moisés se apartaba para comunicarse con Dios. Necesitamos nosotras también sacar un aparte con Dios en nuestro día a día. Y aunque no es necesario hacerlo todos los días a la misma hora, aunque es muy bueno hacerlo, pero no es obligatorio. Pero lo importante es tener un tiempo diario con el Señor. A veces con las etapas de la vida puede verse más corto, puede verse más largo, eso varía, pero que haya ese espacio entre Dios y nosotras. Así es. Porque Él es prioridad. Amén. Y segundo, tenemos que prepararnos. Así como los judíos tuvieron que lavar su ropa en representación de que se estaban despojando de su pecado, nosotros tenemos que apartarnos de nuestros pecados, procurar santidad en nuestras vidas. Tenemos que pedir perdón por los pecados que hemos cometido, porque obviamente seguimos en pecado. Luego, es la misma reunión con Dios consistentemente que nos dará el poder para no pecar más. Es el Espíritu Santo que nos capacita para no ser esclavos del pecado. Y cuando estamos preparadas es más fácil, obviamente, discernir su voz. O sea que tercero, también necesitamos la palabra de Dios para entender su voz. Dios dio a Moisés su palabra escrita en tablas de piedra, como mencionaba más, y Dios sabe que nuestra memoria falla y que nuestra inteligencia es limitada. No entendemos todo lo que leemos, ni tampoco lo aplicamos de la forma correcta. Por eso Dios dejó su palabra escrita para que podamos consultarla una y otra vez y aprender cada vez más de ella. Pues, ¿no les ha pasado a ustedes que han leído un mismo pasaje varias veces y de repente aprenden algo nuevo en este mismo pasaje y algo más profundo que antes? O sea, es wow, es una palabra viva. Claro que sí. Y es por esto que tú mencionas, Aileen, que es tan importante estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. No solamente las promesas, no solamente el libro de los Salmos, no solamente lo que yo quiero leer, cómo me siento hoy, bueno, estoy medio down, tengo que buscar, pero no, sino toda la palabra escrita. Toda la escritura es importante. Hay perlas escondidas por descubrir, aún en los pasajes que nos parecen más aburridos. Sí. Y no sé si a alguna le ha pasado que al leer los pasajes de las largas genealogías, pues uno se cansa y a veces uno se siente como que está embotado, como que la atención disminuye. Sí. Los nombres son tantos, son tan extraños, son rarísimos, que a veces uno no le pone mucha atención, pero aún en medio de eso Dios tiene que enseñarnos. Hay conexiones con otras historias bíblicas, descendencia y todo que tiene importancia, que Dios sabe por qué lo puso, y es importante nosotras catalogar importante a lo que Dios le ha llamado importante. Amén. Y la cuarta y última enseñanza para aprender aquí es que tenemos que hacer algo para recordar lo que Dios nos está enseñando, y aún más para entender lo que está haciendo en nosotras. En nuestro caminar con Dios hemos tenido momentos en donde de repente nos percatamos de algo que no habíamos visto antes. Dios nos habla y entonces aprendemos enseñanzas que nos están ocurriendo casi por debajo del radar, ¿verdad? Sin embargo, se van fundamentando una encima de otra sin darnos cuenta. Sí. Hasta que Dios nos da el discernimiento y de repente podemos apreciar todos los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Amén. De manera lenta pero progresiva, porque Dios no nos deja igual. Amén. Por amor. Así es. Así es nuestro Dios.
Damas, y como siempre, buscando cumplir con el horario establecido, tengo que informarte más y que ya el tiempo se nos ha agotado. Wow, sí. Dios obviamente es tan grande y bueno que pudiéramos seguir hablando de esto todo el día, sobre lo que Él ha hecho en nosotras, lo que Él sigue haciendo a medida de que nos hemos decidir obedecerle, rendir nuestras vidas. Y de hecho, les exhortamos a reflexionar y realizar un listado de cómo Dios ha moldeado sus vidas desde sus conversiones hasta el día de hoy a través de la obediencia a su palabra. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con esta serie de Moisés. Y no sé si se han dado cuenta también de que al estudiar su palabra reflexivamente, como lo hemos estado haciendo a través de esta serie de Moisés, encontramos mucho más de lo que pensamos, porque si algo hemos dicho Katy y yo a través de este estudio de Moisés es que wow, cuánto hay por aprender, cosas que de Moisés es un personaje muy famoso, sin embargo en este estudio hemos visto otras características que antes no habíamos visto. Sí, amén, qué bueno. Y si tienen preguntas de eso que hemos estado estudiando, por supuesto la pueden llegar a hacer a nosotros, la pueden llegar a hacer llegar a nosotras. Si tienen peticiones de oración o una consulta puntual en la que les podamos servir, no duden en escribirnos a mujerparalagloriadedios@gmail.com. Nuestra motivación, nuestro deseo es compartir con ustedes, pues de tanto que Dios nos ha dado por gracia. Y bueno, al despedirnos queremos recordarles que necesitamos sus oraciones, porque esto es espiritual, porque no es con espada ni con ejército, Amén, sino con su Santo Espíritu. Oren por nosotras, por Katy, por doña Mayra, por todo el equipo completo que nos sale, ¿verdad? Sí. Aquí en los micrófonos. Y que el Señor bendiga Radio Eternidad también, a través Amén, de quien llegamos. Así es. Necesitamos de Él. Y nada, sin más preámbulos, nos despedimos y les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y no olviden entrar al canal de YouTube de Radio Eternidad, compartir este video, darle like para que este material pueda ser de bendición para muchos. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.